Evolución humana, buscando la esencia de la humanidad. Desde siempre, la humanidad ha buscado respuesta a esas grandes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Una manera de acercarse a sus respuestas es el estudio de la prehistoria y de nuestros antepasados. La evolución humana u hominización es el proceso de evolución biológica de la especie humana desde sus ancestros hasta la actualidad. Esa búsqueda nos ha llevado al estudio del linaje, o clado, que incorpora a todas las especies más cercanas al humano moderno. De esa visión panorámica se observa que el Homo sapiens comparte casi el 99% de los genes con el chimpancé y con el bonobo. ¿Qué nos hace humanos? Nuestra singularidad como seres vivos se podría sintetizar en la marcha bípeda, la destreza manual, la posesión de caninos tan reducidos, la asimetría del cerebro, un periodo de crecimiento tan prolongado, el desarrollo de un intelecto tan asombroso, y a veces tan dañino, entre otros muchos rasgos, se convierten en objetos de estudio científico. Mirando al pasado. Para tener una visión completa de la evolución humana, es necesario esclarecer cómo era el último antepasado común que compartimos con los chimpancés, y cómo éste evolucionó y se diversificó en los australopithecinos y en las formas intermedias antes de alcanzar la anatomía que asignamos al género Homo. Hurgando en el pasado, las evidencias moleculares y paleontológicas han permitido estimar que el ancestro común entre Homo sapiens y chimpancé vivió en África hace entre 5 y 7 millones de años. A partir de esta divergencia dentro del linaje hominino continuaron emergiendo nuevas especies, todas ellas extintas actualmente, a excepción del Homo sapiens. Teoría de la evolución de las especies. Es el proceso continuo de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones, constituyéndose en un paradigma científico, sintetizado en la obra de Charles Darwin, 1809 a 1882. Durante el siglo XVIII, un grupo de investigadores llamados naturalistas consiguieron reunir una gran cantidad de información sobre la fauna y la flora en muy diversas zonas de nuestro planeta. La clasificación de los seres vivos se realizó mediante amplias descripciones de la morfología y procedencia de los distintos individuos encontrados. El sistema ideado y desarrollado por Linneo, 1707 a 1778, supuso una importante mejora en la organización de la información disponible. Consistió en proponer una serie de reglas para asignar a todos los seres vivos conocidos una etiqueta de género y especie. Esta clasificación se llamó Sistema Naturae, 1735. Para Linneo, las especies identificadas constituían grupos de seres bien diferenciados y sin ninguna relación de procedencia. El criterio de parentesco era meramente morfológico. Esta perspectiva llamada fijista consideraba que cada una de las especies estaba creada tal y como era y sus individuos no experimentaban cambios a lo largo del tiempo. Luego, Buffon, 1707 a 1788, puso en entredicho el fijismo linneano. El francés Lamarck, 1744 a 1829, fue el primero en proponer una hipótesis sobre el modo en que unas especies podían provenir de otras. Presentó en su Filosofía zoológica, 1809, la idea básica del transformismo. Para él, las especies provienen unas de otras, de las más simples a las más complejas. Los órganos de cada especie se desarrollarían como consecuencia de la reacción y adaptación al ambiente. Los cambios, por tanto, serían paulatinos y se producirían a lo largo de grandes periodos de tiempo. Lamarck pensaba que el fijismo era absurdo porque los animales no hubieran podido sobrevivir sin evolucionar a las cambiantes condiciones climáticas que en algunos periodos de tiempo fueron muy agresivas. Los cambios se producen por medio de la adaptación al ambiente. Los órganos se refuerzan con el uso que el animal hace de ellos, condicionado por el ambiente, y, por otra parte, otros órganos se atrofian y acaban eliminándose por el desuso.
Dichas modificaciones de los órganos eran transmitidas por herencia a los descendientes. La transformación de los organismos debía ser necesaria, gradual, ascendente y continua. Charles R. Darwin fundamenta que las especies son ramas de un mismo árbol de la vida y forman parte de un mismo proceso evolutivo. Lo hace en su libro, El origen de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, el mismo que fue publicado en 1859. Es a partir de mutaciones casuales que algunos animales se adaptan mejor que otros al ambiente circunstante y en el transcurso del tiempo se transforman, originando nuevas especies. Él participó como naturalista en la expedición del Beagle por América del Sur y el Pacífico en el año 1831. Luego fue elaborando sus propias ideas y recogiendo nuevos datos con los que realizar un trabajo en el que quería exponer, de una manera ordenada, su visión de la naturaleza. Influyó en sus textos el libro de Malthus, 1766 a 1834, Ensayo sobre el principio de la población, 1798, donde defendía la tesis de que era necesaria la lucha por la supervivencia, como consecuencia de que la población tiende a crecer siguiendo una progresión geométrica mientras que los alimentos lo hacen siguiendo una progresión aritmética. El postulado de Darwin coincidió con la investigación llevada a cabo simultáneamente por Alfred Russel Wallace, 1823-1913, desarrollada en su obra La teoría de la evolución por selección natural. Otra confluencia de ideas fue el posterior desarrollo de las leyes de la herencia, descubiertas por Mendel a inicios del siglo XX. ¿Cuál fue la propuesta de Darwin? El impacto de las ideas de Darwin fue enorme. Poco después de la publicación del Origen de las especies. Su postulado se puede resumir de la siguiente manera: existe una adaptación de los seres vivos al medio ambiente, en tamaño, color, fuerza, velocidad, morfología, etc. Estas modificaciones de los caracteres adquiridos por adaptación son transmitidas por herencia. Se da en la naturaleza una selección natural de los cambios más favorables a los organismos vivos. Este cambio es gradual, es decir, es la suma de muchos pequeños cambios lo que produce una nueva especie. Hoy, luego de muchos estudios y experiencias, las pistas nos marcan que es la mutación genética el mecanismo que algunos científicos evolucionistas han propuesto para llegar al cambio evolutivo, para explicar que de la sola molécula se ha llegado al ser humano. Claro que en este proceso hay mucha madeja que desenredar y mucho camino aún por recorrer. Estimados alquimistas, ¿ustedes qué opinan de este proceso natural de cambios constantes que van configurando nuevas especies en el planeta? ¿Conocían ustedes la teoría de la evolución de las especies? Me gustaría que nos lo contaran abajo en los comentarios. Y si desean conocer más historias interesantes, suscríbanse a este canal. Muchas gracias por ver el video. Regálenos un like. Nos vemos en el siguiente informe.